Buenas tardes. El día de hoy, pues como les había prometido, les voy a dejar este repaso de todos los temas del primer parcial para poder, pues que ustedes lo tengan y lo tengan disponible también de manera grabada para poder estudiar para el examen. Bien, voy a quitar la cámara para poder empezar a compartir sin que se pierda la señal y ya empezar la primera presentación, que fue la que empezamos a ver antes. Les recuerdo que fue una presentación de introducción al tema de la biología y esto pues simplemente ustedes ya lo tenían o ya lo conocían, que es la biología como ciencia. Y como ciencia ustedes saben que es el estudio de los seres vivos. Eso significa que, bueno, los que ejercemos la profesión, o sea, los que somos los biólogos, estudiamos todos los seres vivos y dependiendo la rama a la que nos hayamos especializado, pues ahí sí va a ser el tipo de ser vivo que estudiamos. Pero ya como tema de una asignatura que ustedes deben llevar, pues yo les comentaba que era aprender lo básico de qué nos constituye como seres vivos, no solamente a nosotros, sino que también a todos pues, los seres que nos rodean en este planeta. También les había dicho que para definir un ser vivo había digamos, varias maneras, pero la que está como estandarizada son al menos estas 10 características que tenemos, que estas ya ustedes ya se las saben, que la primera sería esta organización específica, y les había dicho pues que todos nosotros pertenecemos a este universo que está hecho de átomos, que los vimos después, y ya con este repaso creo que comprenden mejor cómo estos átomos se unen entre sí y forman las moléculas. Estas moléculas pues forman las biomoléculas, que son las que nos componen la mayoría, y estas biomoléculas, nuestras células son las que las utilizan para poder armar más células. Y a esto pues tenemos el nivel de organización biológica que eran como estos pasos, digamos, de la estructura química, hasta de llegar al átomo, moléculas, macromoléculas, hasta las moléculas biológicas que conforman las células, por ejemplo, los tejidos y los órganos, sistemas de órganos, organismos, y a estos se los enseñé de esta manera un poquito más gráfica, donde era cómo los seres vivos pues interactuamos y pertenecemos a este planeta que tenemos. Eso era la organización específica. En segundo lugar, el metabolismo. Les recuerdo que organización específica lo podemos resumir a que la célula era esa unidad básica de todos los seres vivos. El metabolismo es cómo utilizamos la energía, y les había enseñado que habían dos tipos. Anabolismo, que era construir, y la fotosíntesis es lo que hace, ¿no? Junta el agua con el CO2 y a través de la ayuda de los rayos solares, de la energía solar, esta permite a la planta crear azúcares y crear otros compuestos orgánicos, otras moléculas orgánicas que estas al final se van a terminar convirtiendo en otros tejidos. Tenemos también el catabolismo, que era lo contrario, en el cual nuestras mitocondrias, ¿qué es lo que hacen? Bueno, nuestra célula absorbe ese azúcar y absorbe otros nutrientes y todo lo demás, pero en el caso del azúcar la utiliza específicamente para romperla y a estos enlaces que están aquí, pues les arranca la energía. Homeostasis, les recuerdo que homeo es igual y estasis es estado, entonces es buscar esas condiciones iguales, estables. Y no piensen solo en nosotros, piensen desde una bacteria, un caracol o una planta y lógicamente nosotros seres humanos que buscamos esta estabilidad dentro de nuestros cuerpos para que las condiciones externas o algunos otros factores no nos vayan a influir, como este ejemplo que tenemos acá, en que si hay mucha salinidad, poca salinidad y esto vaya a afectar. Lo ideal es tener ese equilibrio. Reproducción, ya saben que hay dos tipos, la forma asexual, que lo van a ver en el laboratorio, que esta es formar clones, o sea, formar copias idénticas, genéticamente idénticas del original. O sea que todos los individuos que nazcan de forma asexual van a producir van a tener el mismo código genético. A diferencia de la forma sexual, que generalmente, así como la nuestra, por ejemplo, y la de los demás animales, es donde la mitad de la información genética que proviene de un padre y la otra mitad de información genética que generalmente proviene de una madre se juntan. Y esta, pues, simple y sencillamente, mitad más mitad forma uno entero. Y esto ayuda a esta variabilidad genética, como en los gatos, por ejemplo,
para que los hijos tengan características tanto de la madre como del padre. Y esto les ayuda a poder evolucionar y poder mejorar generación por generación. Crecimiento, dije que esto, pues simple y sencillamente habían dos tipos: el tamaño de la célula, o sea, una célula pequeña y una célula grande, y el número de células, que todos los seres vivos lo hacemos. Luego el movimiento, les dije que el de movimiento era moverse tanto en nuestras estructuras internas como las desplazarse de un lugar a otro. Eso es las características de movimiento. Y luego en la siguiente sería irritabilidad. Irritabilidad es la reacción que tenemos nosotros inmediata a cualquier estímulo. Llámese ruido, llámese calor, sol, frío, pero específicamente, listo, estamos de vuelta, esperemos con internet. Pero les decía que en el caso de estos estímulos es como cuando uno sale de un salón de clases y que es un salón generalmente con aire acondicionado y en el exterior hace mucho calor aquí en San Pedro Sula. Entonces, ese cambio de estar con una homeostasis porque el ambiente estaba fresco a un lugar de un solo que está caliente, pues simple y sencillamente se irrita su cuerpo. ¿Y qué hace su cuerpo? Busca una manera de adaptarse, y eso es la adaptabilidad, a esa nueva condición que acaba de enfrentar, que en este caso sería el calor, y empieza a hacer cosas para generar homeostasis. Entonces recuerden que estas tres están bien ligadas. Irritabilidad es un estímulo externo. Adaptabilidad, pues es lo que su cuerpo hace para adaptarse a ese nuevo sensación para luego tener homeostasis. Son esas tres. La evolución, les mencioné que todos los seres vivos tendemos a evolucionar, es algo natural, es algo normal, no como individuos, o sea, nosotros como individuos no evolucionamos como tal a nivel biológico, sino que son cambios pequeños en el ADN que se van heredando de una generación a otra. Esos cambios pueden ser grandes, lo suficiente para poder hacer que las especies vayan teniendo ligeras cambios en la fabricación de sus proteínas y, por ejemplo, se van acumulando y acumulando y cada vez más, cada generación que viene se va adaptando mejor a un sitio. ¿Por qué? Porque generalmente los que heredan esas mutaciones, especialmente las que son buenas, porque hay mutaciones malas, esas mutaciones pueden llegar a ser más beneficiosas al momento de enfrentar una, algo, un evento climático, por ejemplo, que está sucediendo. Y cada generación que viene, o sea, esos logran reproducirse, los que no tenían la mutación quizás no logran reproducirse. Y así sucesivamente se van acumulando hasta llegar a cambiar de especies, por ejemplo. Y nosotros podemos ver que todos los mamíferos, que en este caso, esta imagen que tenemos acá abajo, tenemos los mismos huesos. O sea, estos en colores están los mismos huesos. Todos tenemos los genes para producir brazos. Lo que pasa es que cada contenido genético de los murciélagos, por ejemplo, es específicamente para que esos brazos se desarrollen en ala, en las ballenas en una aleta, en los gatos para caminar con las puntas de los dedos y en la nuestra es para poder agarrar cosas, pero la genética es muy parecida. Y lo podemos ver en el gorila y el ser humano, que ambos somos o pertenecemos al grupo de los primates, específicamente a los simios, que no tenemos cola, que la cadera es ancha, y vean que podemos de una u otra manera estar erguidos en algún momento, para ellos muy poco, para nosotros más, y el resto, pues, a nivel óseo es bastante parecido. Y lo que les mencionaba, el ejemplo de las aves, como estas, de ser dinosaurios que caminaban en el suelo, poco a poco fueron desarrollando estas plumas, probablemente para exhibición entre un macho y una hembra, pero estas plumas les ayudaban también a empezar a saltar de un árbol a otro y el que lo hacía mejor, pues heredaba esos genes a sus descendencias y les crecían más las plumas hasta que ya salieron las aves modernas que conocemos el día de hoy. Bien, eso con evolución, eso lo vamos a ver más adelante. Muerte, todos los seres vivos vamos a morir lastimosamente y eso pues es una de las características que todos tenemos. Estos términos les dije que los buscaran, entonces por favor
para que no se olviden de que esto puede venir en examen. Y hoy sí vamos a entrar al mundo de la taxonomía. El ser humano le encanta clasificar las cosas y en el caso de la taxonomía o sistemática también, que es esa ciencia que busca ordenar a los organismos según su parentesco, especialmente parentesco genético. Cuando empieza la taxonomía se hace en base a características morfológicas, o sea, quién se parece más a quién. Cuando se descubre que se puede hacer por genética y vemos que la genética es precisamente la herencia que traemos de los antepasados, entonces los científicos se dan cuenta que entre más se parecen genéticamente significa que son parientes. Es como que ustedes con un hermano o con un primo se van a parecer más a lo que se parecerían con una persona de China, por ejemplo, o una persona inclusive de otra ciudad de aquí del país. ¿Cómo se dividen los taxones o cómo se dividen los grupos? Pues les había enseñado esta, que era doctor F. Kopke, que era el dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie, y que estos grupos entre más, digamos, entre este nivel que estamos, es más incluyente, o sea, tiene más cosas. Un dominio, sabemos que hay tres, bacteria, arquea y eucaria. Nosotros pertenecemos a eucaria, pero junto con los demás eucariotas. Por eso digo que es más incluyente. Luego el reino son la división de los eucaria. Filo es la división de los reinos, clase es la división de los filos, orden es como se dividen las clases, familia es como se dividen los órdenes, género es como se dividen las familias y especies es cada uno de los eh, individuos que comparten el mismo contenido genético. Aquí les pongo un ejemplo, reino animal, es muy amplio, ahí estamos incluidos nosotros, pero también están las esponjas, las medusas y otros demás. Somos vertebrados, o sea, ahí ya nos podemos agrupar todos los que tengamos vértebras, que es la que guarda la espina dorsal. Luego tenemos a los mamíferos como una clase que solamente alberga aquellos animales que tienen mamas, que toman leche cuando están pequeños y que tienen pelo, por ejemplo. Y ahí podemos sacar a los primates, que seríamos nosotros, junto a los monos, los simios y demás. Acuérdense que esto es por ADN, compartimos el ADN mucho con ellos. Luego nuestra familia son los homínidos, de la cual ya solo hay una especie, un género y una especie que es Homo sapiens. Antes había más, están los restos fósiles que lo confirman. Lastimosamente, pues ya no están. Si vemos el árbol filogenético, les dije que los dominios pues, son los que abarcan la mayoría. Bueno, abarcan todos, pero que abarcan grupos grandes. Bacteria, arquea, eucaria. Luego tenemos los reinos de la naturaleza, que serían procariotas, es, en el reino, tenemos reino bacteria, tenemos el reino arqueobacterias, o también llamado reino arquea, o sea, aquí tenemos bacterias y arquea. Tenemos eucariotas, que tenemos 4 reinos. Protistas es el más sencillo. Fungi, plantas y animales. Y para esto, pues, les había presentado los primeros dos, que son protozoarios, perdón, son protistas, perdón, son procariotas. Y estos procariotas significa que no tenían núcleo. Y este núcleo, la pared celular, recuerden que son seres unicelulares, entonces necesitan esa pared celular para poder protegerse de todo lo que los pueda dañar en el exterior. Inclusive las arqueas viven en lugares donde hay altas o bajas temperaturas, mucha salinidad y gran profundidad. Luego de esto tenemos una célula típica procariota y ustedes ayer casualmente discutimos todas las partes, las estructuras de esta célula. Les recuerdo que la tienen que dibujar ya para el segundo parcial, pero aquí tienen un buen ejemplo de cómo pueden llegar a ser. Luego las eucariotas les enseñé que todas tenían núcleo y dentro del núcleo está el ADN y el ADN es el que nos sirve pues, para fabricar las proteínas. Dentro de los eucariotas tenemos 4 reinos, ya habíamos dicho protista, fungi, plantas y animales. El protista son seres todos unicelulares y muy pocos pluricelulares, pero pluricelulares de que tienen poquitas células. Aquí se encuentran varios seres que la mayoría viven en ambientes acuáticos o húmedos porque necesitan desplazarse. Recuerden que ellos no tienen pies, sino que tienen que hacer
diferentes estrategias para poder moverse y el agua les ayuda bastante. Pueden ser heterótrofos o autótrofos. Les recuerdo que heterótrofo es comerse a otro individuo, a otra especie. Autótrofos son aquellos que hacen fotosíntesis. Estos se mueven utilizando ceutópodos, por ejemplo. En esos, algunos como las amebas, esto lo viene en el laboratorio, Cilio paramecium, dinoflagelos, otros que tienen estas colitas. Algunos son parásitos para el ser humano, les dije que algunos pueden causar enfermedades como la malaria, que es el paludismo, la leishmaniasis, el mal de Chagas, toxoplasmosis y otros más, que generalmente pueden ser transmitidos al ser humano por ya sea un vector, un insecto o algo más que lo pueda transmitir, o también inclusive por enfermedad de transmisión sexual. Ok, otros, pues simple y sencillamente viven en el agua, viven y prosperan ahí. Algunos, como les dije, son autótrofos y tienen cloroplastos y estos hacen fotosíntesis. Bien, el reino micota les dije que eran los hongos y estos hongos, pues, algunos son unicelulares, que son las levaduras, otros son pluricelulares, que son las setas, que son estas, que por ejemplo están los champiñones, otros son los mohos, que serían estos, que es el moho del pan y el moho de las tortillas, por ejemplo. Los descomponedores, perdón, todos ellos, o la mayoría son descomponedores, quiere decir que la mayoría se alimentan de materia muerta. No todos, algunos también se alimentan de seres vivos, como por ejemplo los hongos que son parásitos en nuestra piel. Nuestra piel está viva y ellos se alimentan de ella, los hongos de las uñas también, por ejemplo, y algunos otros que pueden infectar a seres vivos. La pared celular que tienen ellos no tienen esqueletos, sino que lo que tienen son paredes celulares, pero está hecha de una estructura que se llama quitina, que la vimos más adelante, que es un polisacárido. Bien, las plantas les enseñé que todas son pluricelulares, son autótrofas, la gran mayoría, muy pocos individuos se alimentan de otros, especialmente de otras plantas. Inclusive algunos carnívoros pues se alimentan de insectos, pero son muy pocas. Son sésiles, sésiles significa que no se desplazan, pero siempre tienen sus movimientos internos. La reproducción puede ser asexual, sexual, y lógicamente hay mucha importancia para de las plantas hacia nosotros. Les enseñé las divisiones que tenemos dos grandes, criptógamas y fanerógamas. Criptógamas son aquellas plantas más primitivas, generalmente plantas no vasculares, o que la vascularización es muy sencilla. Están los briófitos, que es los helechos, perdón, los musgos, y están los helechos, que son los pteridofitas. Estos no tienen semilla, lo que tienen son esporas, que es muy parecido a los hongos. Son parecidas a las semillas, pero no funcionan como tal. Luego tenemos a las fanerógamas, que las fanerógamas sí tienen semillas y son vasculares. O sea, vasculares significa que tienen pasos, que tienen tubos que le permiten el paso del agua, por ejemplo, le permiten el paso de sales y de otras sustancias. Entre estas tenemos dos tipos, gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas dijimos que era semilla desnuda, recuerden gimnasio. La palabra gimnasio era del griego de ir a hacer ejercicio desnudo. Luego tenemos las angiospermas, que es lo contrario, que tienen semilla cubierta, que la cubre generalmente un fruto. Ya dijimos que todas las estructuras de las plantas que contengan semillas dentro, que sean carnosas, por ejemplo, pueden ser duras también, pero esos son frutos. Estas son las angiospermas. Ahorita las, digamos, hay más divisiones, pero nos vamos a quedar con esta que es la más simple por ahora. Ya si estudian biología van a aprender otras más. Pero por ahora vamos a quedarnos con monocotiledones y dicotiledones. Aquí les enseño algunos ejemplos de plantas y aquí les dije que todas estas son frutas porque tienen semilla. El aguacate tiene semilla, tomate tiene semilla, pepino tiene semilla. Son frutas. Y aquí hay un ejemplo de lechos. Estos son los donde están las esporas. Este es una gimnosperma y este es un briófito o un musgo. Reino animal, todos somos pluricelulares, ahí nos incluimos nosotros, somos heterótrofos, nos comemos a otros, no hay animal que haga fotosíntesis. Quizás hay uno, pero porque se alimenta de unas algas y las algas le incorporan los cloroplastos a la piel. Y la reproducción podía ser sexual y asexual. Tenemos dos tipos, también repito, esta es una división, digamos, sencilla, ya cuando estudian biología, las personas que estudian biología como carrera van a aprender muchas más.
Pero aquí los podemos dividir en vertebrados e invertebrados. Vertebrados que tienen huesos, invertebrados que no los tienen. En invertebrados van a ver todos los organismos que no tienen huesos y lo que tienen un esqueleto generalmente externo. Hay unos que no tienen patas y otros que sí tienen patas. Lo que nos interesa un poquito más son los vertebrados. Por favor, estos sí estudienlos. Tenemos, digamos, dos tipos que tampoco es una división tan correcta, pero lo vamos a dejar así. De sangre fría, peces, anfibios y reptiles. Peces, pues, todos aquellos que tienen escamas y nada. Los anfibios son las ranas. Hay unas que se llaman salamandras, que son parecidas a las ranas, pero con cola. Y hay unas que no tienen patas y es como una lombriz. Luego hay reptiles que también es un grupo muy amplio que incluye a varios organismos, que son estos como las tortugas, las lagartijas, las serpientes, los cocodrilos. Tenemos a las aves, por ejemplo, que las aves son seres de sangre caliente. Y tenemos a los mamíferos, que los mamíferos ya los habíamos descrito como aquellos que tienen pelo, dan leche, etc. Bien, el método científico, acuérdense que puede ser sencillo, pero que al final una institución como la universidad, ¿cómo aplica el método científico? Lo aplica a través de la investigación científica, investigación que tiene que tener ciertos pasos. Esos pasos incluyen, lógicamente, la observación, la pregunta de investigación, luego una hipótesis que trata de responder esa pregunta y luego tratar de hacer todo el experimento, los ejercicios para ver si realmente la hipótesis está correcta y responde a la pregunta. Según los resultados, vamos a ver que la hipótesis si quizás no era la correcta, entonces se vuelve a repetir, se cambia de hipótesis para a modo de ver, volverla a probar a ver si está correcta. Y ya cuando son muchas hipótesis que para la misma pregunta o preguntas similares dan los mismos resultados, se convierte en una teoría científica. Recuerden que una teoría científica no es una idea vaga de algo, sino que simple y sencillamente son muchas hipótesis que han sido probadas y que sus resultados son muy parecidos o incluso son iguales. Y ahí es donde se crea una teoría científica. ¿Y por qué regresa? Porque la ciencia nunca para. La ciencia siempre va a ser el tratar de describir cómo funcionan las cosas. Bien, eso con la primera presentación, ahora les voy a hacer la segunda. Que la segunda quizás sea un poco más complicada. La segunda es la estructura química de la vida. Les recuerdo que ya de aquí en adelante ustedes han empezado a ver la importancia de aprender de la parte química para explicar cuáles son los seres vivos. En primer lugar, los átomos. Vimos que era la materia más pequeña del universo. Lógicamente hay partes más pequeñas, pero a nosotros lo que nos interesa es que estos son los que constituyen, por ejemplo, a todos los seres vivos. Hay varias maneras de dibujarlo. Esta es una de ellas, la que está a la izquierda. Luego tenemos la que está a la derecha, que es la que nosotros estamos utilizando porque tenemos el núcleo bien definido y los anillos de valencia. Por ejemplo, este es el átomo que más nos interesa y es el que yo les dije que se tiene que aprender, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Va a tener también 6 protones y el número de neutrones es lo que puede variar, acuérdense. Pero esto para qué es, el número define el tipo de elemento y en este caso es un elemento, un átomo de carbón. Y el carbón ya sabemos que es nuestra molécula, o perdón, nuestro átomo, nuestro elemento principal dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué eran los elementos entonces? Eran aquellos átomos que tienen ciertos números de estructura por dentro que les dan ciertas características a cada uno de ellos. Entonces, un átomo de hidrógeno es el más abundante del universo, es el más sencillo. Y por ejemplo, el Sol, les dije que estaba hecho la mayoría de este tipo de estructura, que son átomos de hidrógeno. ¿Qué quiere decir eso? Son átomos que solo tienen un electrón y un protón. En el primer anillo de valencia solamente caben 2 electrones. Y por eso es que están estos así separados. El helio tiene 2 electrones. 2 protones también. Eso significa que está en esta última columna de la tabla periódica. Y acuérdense que la última columna son los gases nobles, son aquellos gases que son bastante sencillos.
Teníamos otros ejemplos como el litio, carbono, flúor, neón, donde cada vez más íbamos agregando según la fila o periodo, por eso se llama tabla periódica, íbamos agregando un anillo más. Y les dije que en el segundo anillo lo máximo que van a caber son 8 electrones. En el primero 2, segundo 8. Si tenía más de 11 electrones, pues acuérdense que 2 más 8 son 10. Ya tenía 11, por ejemplo, cambiaba al tercer periodo y se le agregaba un anillo más, como el sodio. Ese tiene 2, 8 y 1. Y luego así el silicio, cloro, el argón, ya son, van aumentando y según el número de electrones así va cambiando también. Recuerden, en examen que les puedo pedir yo que me dibujen átomo de carbón, de oxígeno, de hidrógeno, que armen una molécula de agua, por ejemplo, etc. Bien, la tabla periódica se les expliqué muy bien cómo los periodos son los que le dan ese nombre de tabla periódica y que al menos los primeros tres son los que nos interesan a nosotros, que cumple con esas reglas del 2, 8 y 8. 2 en el primer anillo, máximo de 8 en el segundo anillo, y cuando sobrepasa de ese número, se van al tercer anillo. Entonces, así de sencillo es lo que vamos a tomar en cuenta para esto. Ok, bien. Seguimos entonces con los isótopos. Les dije que los isótopos eran tipos de electrones donde varían estos es en cuanto al número de neutrones que tienen. Y con tener un número de neutrones diferente, ¿qué es lo que sucede? Estos, pues, simple y sencillamente les cambian las características físicas y químicas a estos elementos. Entonces, un isótopo puede ser radioactivo, es eh, diferente a otro, o sea, siempre pueden ser del mismo elemento, pero no es lo mismo uno que tenga que no tenga neutrones, o en el caso del hidrógeno, puede tener un neutrón, que no tenga neutrones, que tenga un neutrón o que tenga dos neutrones. Y así también con el carbón les dije que esto podía servir inclusive para saber las fechas de cuando se muere algo. Y les conté cómo el carbono 14 es utilizado para poder distinguir en esos organismos que se acaban de morir o que se murieron en era geológica recientemente, digamos, reciente, hace menos de 50.000 años, y se puede determinar con el carbono 14 cuántos años puede tener, porque el carbono 14 se termina convirtiendo en carbono 13. Bien, moléculas. Les dije que las moléculas son estructuras que van a tener más de dos átomos. Hay moléculas orgánicas, que son moléculas a base de carbón, en estos carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que lo vimos la semana pasada. Y las inorgánicas, que las inorgánicas no contienen carbón en su estructura y no necesariamente están formando parte de los seres vivos. ¿Por qué digo no necesariamente? Porque el agua, por ejemplo, es una molécula que no es orgánica porque no tiene carbón, pero sí forma parte de los seres vivos. Pero ya el resto no lo es. ¿Cuáles son los átomos o los elementos que forman parte de los seres vivos? Ya les enseñé, son PS. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Forman más del 96% de la masa de la mayoría de nuestros cuerpos. Pueden estar en moléculas orgánicas o pueden estar en moléculas inorgánicas también como el agua. Las funciones, estas pues básicamente las tienen aquí para estudiar, estas no las vamos a repasar, de algunos compuestos, algunos elementos que pueden estar dentro de los seres vivos. Les recuerdo que los átomos, hay más de 100 tipos, va a depender del número de electrones y protones que tengan, así para el para el tipo de elemento. Y luego tenemos las moléculas, que las moléculas son dos o más átomos unidos. Pueden ser sencillas cuando son átomos del mismo tipo o pueden ser compuestas cuando sean diferentes tipos de elementos, o sea, diferentes tipos de átomos con diferentes números. Luego vimos la fórmula química, que la fórmula química básicamente es cómo expresamos a una sustancia. Les enseñé varias, les enseñé, bueno, el agua es la más famosa, ¿no? H2O. Les enseñé el azúcar, la glucosa, C6H12 o 6. ¿Qué quiere decir eso? Abreviatura de 6 moléculas de carbón
perdón, 6 átomos de carbón, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Eso lo vamos a llamar fórmula molecular. Luego les enseñé que habían dos más, fórmula simplificada y fórmula estructural. No vienen en examen porque no las vamos a utilizar, o sea, no es estándar utilizar esta, sino que existen, quiero mostrárselas lógicamente para que sepa que existen, pero lo que nos interesa a nosotros es la primera, la fórmula molecular, esta, H2O, N2H4. Les recuerdo que cada numerito en pequeño significa el número de átomos de ese elemento. Los números que se pongan en grande al principio significan el número de moléculas que hay. Y si queremos saber el total de átomos, pues precisamente multiplicamos el número grande por el número pequeño. Y eso lo hacíamos acá. Por ejemplo, C6H12O6 más una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno me van a dar como resultado, después de un proceso de respiración celular, 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de agua. Y acuérdense que el mismo contenido que entraba tenía que salir. Aquí teníamos 6 carbones, aquí tenemos 6 por 1, 6, aquí tenemos 12 hidrógenos, aquí también tenemos 6 por 2 son 12, tenemos 6 oxígenos más 6 por 2 son 12, 18 oxígenos. Esos 18 oxígenos aquí los podemos representar, 6 por 2 son 12, 12 oxígenos, 6 por 1, 6, 6 más 12, 18. Y por eso es que era un ejemplo. No vamos a hacer ecuaciones químicas porque no es nuestra competencia, eso lo van a hacer si estudian una asignatura que tenga que ver con química o química orgánica. Pero sí quiero que sepan la raíz de todo esto. Bien, los enlaces químicos les enseñé que habían dos tipos. En realidad hay tres, pero a nosotros nos interesa para los seres vivos dos. Enlaces covalentes y los enlaces iónicos. Los enlaces covalentes eran estos que compartían. Con el covalente comparten valencias. Comparten los electrones en su último anillo de valencia. Acuérdense eso. Comparten electrones en el último anillo de valencia. ¿Ok? ¿Con qué energía se unen? Se unen con una energía de enlace, se llama. Y esa energía es la que después nosotros aprovechamos cuando consumimos azúcar y el azúcar le arrancamos la energía de enlace y es la energía que se guarda después en el ATP para poder utilizarla después con todo nuestro quehacer diario. Bien, enlaces covalentes les enseñé que habían dos tipos de manera de representarlos. Una como la estructura de Lewis, en la cual se colocan un punto por cada electrón que esté en el último anillo de valencia de un elemento. Por ejemplo, aquí el hidrógeno también tienen un electrón. El oxígeno, que es el número 8 en la tabla periódica, sabemos que tiene 2 en el primer anillo de valencia, pero esos no están representados ahí, y tiene 6 en el segundo anillo de valencia. 2 en el primero, 6 en el segundo. Estos 6 se van a compartir con dos hidrógenos y así forman esta estructura que vemos aquí en rojo, donde ahora el hidrógeno, ¿cuántos electrones llega a tener? Llega a tener 2, uno que le preste el oxígeno. Y en este caso, este otro hidrógeno también. Uno que ya tenía, otro que le preste el oxígeno. Y el oxígeno, vean qué es lo que le pasó. Ahora el oxígeno, su último anillo de valencia está completo porque tiene 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 que ya tenía, más uno que le agrega este hidrógeno y otro que le agrega este otro hidrógeno. Serían 6 más 2, 8. Aquí es otro ejemplo en la estructura de Lewis de una molécula de metano, que es este H4. Lo pueden ver en la estructura de Lewis y lo pueden ver en la fórmula estructural. La fórmula estructural, ¿qué es? Reemplazar con una línea cada dos puntos. Cuando esa línea esté entre dos elementos. Por ejemplo, acá hay 8 puntitos en la estructura de Lewis. Estos dos que son del nitrógeno, que no están compartidos con nadie, no se representan en la fórmula estructural, pero se sabe que están ahí. O sea, una raya significa dos puntos compartidos. Ojo con eso. Dos puntos compartidos. Y los puntos son electrones. Bien, nuevamente aquí les enseño el hidrógeno, por ejemplo.
se une con el otro hidrógeno para que cada uno tenga 2 electrones compartidos y así completar su único anillo de valencia. El oxígeno se puede unir con el oxígeno, es lo que nosotros estamos respirando ahorita, pero al tener 6 y 6, y si solo se prestan 1, van a tener 7 y 7. Entonces, ¿qué ha hecho el oxígeno? ¿O qué hace la química del oxígeno, digamos, o la física del oxígeno para poder estar estables? No solamente se prestan 1, se prestan 2. Y al momento de prestar 2, 2 más 6 son 8. 2 que le presta este a este son 2 más 6. 2 que le presta este a este, 2 más 6. Y de esa manera, ambos átomos de oxígeno están completos en su último anillo de valencia. En esto tenemos orbitales, o sea, tenemos de una manera este tipo de, digamos, estructuras tridimensionales que se pueden hacer. El carbono le encanta hacer estructuras tridimensionales y por eso es que es la base de todos los seres vivos. Y luego tenemos, por ejemplo, los enlaces covalentes polares y no polares. ¿Qué significa polar y no polar? Les mencioné que cuando uno de los elementos es mayor a otro, generalmente ocurre una disparidad de número de partes. Y por ejemplo, este se vuelve negativo porque tiene más electrones, este se vuelve positivo porque en este lado hay menos electrones. La mayoría están en este lado y este lado se vuelve positivo porque están los protones de los hidrógenos. Eso de negativo positivo es como los imanes y pues se une uno con otro. Bien, y en el enlace covalente no polar sucede que cuando las cargas están igualadas, pues simple y sencillamente no hay esa disparidad. Los polares que tienen polos, y pues se llaman polares, polo positivo, polo negativo, forman puentes de magnéticos. O sea, y en este caso se llaman puentes de hidrógeno porque es el hidrógeno el que hace o promueve ese tipo de situaciones. Eso con enlaces covalentes. Enlaces iónicos, ¿qué son? Los enlaces iónicos son específicamente cuando el electrón que está o los electrones que están en el último anillo son prestados en su totalidad al otro elemento, al otro átomo. Un ejemplo, nuestra sal de mesa, sodio y cloro, cloruro de sodio. El sodio, que tiene 11, número 11, tiene 11 protones. Uno de ellos está solito en el último anillo. ¿Qué hace el sodio? Lo cede, por ejemplo, al cloro, que tiene 17 electrones. Solo necesita uno para completar su último anillo de valencia, porque ya tenemos 2, 8 y 7. Aquí solo nos hace falta uno. Al cedérselo el sodio se queda positivo. El cloro se queda negativo. ¿Por qué? Porque el sodio tiene más protones ahora que electrones. Tiene 10 electrones y 11 protones. Estos se forman iones y por eso se llama enlace iónico. Y este es un ion positivo que se llama catión. El cloro se forma en un ion negativo que se llama anión. Y estos dos, pues prácticamente se unen entre sí porque se atraen lo positivo y lo negativo de lo que uno le prestó al otro. Entonces así se forma esta sal de mesa. Este es un fluoruro de litio o flúor y litio. Se unen de la misma manera. Si ustedes se fijan, el flúor tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones en su último anillo. Y el litio le puede ceder 1. Y así de esa manera, pues básicamente queda, este es un catión del litio y este es un anión de flúor. Y después se juntan y se forman una sal. Ok. ¿Y los puentes de hidrógeno que se formaban a dónde? En los enlaces covalentes polares. Ayer casualmente estuvimos viendo esta parte de cómo se unían estas bases nitrogenadas. Anteayer las estuvimos viendo por puentes de hidrógeno. Y así es como se junta todo el ADN. Recuerden, el ADN no está pegado en sí, sino que simple y sencillamente está junto por fuerzas magnéticas. Porque los lados negativos se repelen, los lados positivo y negativo se juntan, y si fueran dos positivos, van a repeler. El agua
ya lo habíamos terminado de cubrir en los otros repasos, pero solamente para darlo así súper rápido, les recuerdo que el agua es un enlace covalente, una molécula de enlace covalente polar. El agua es polar, H2O. Tiene fuerzas que mantienen junta el agua a través de ¿qué? De enlaces de puentes de hidrógeno. El agua a temperatura ambiente se mantiene junta en estado líquido. El agua en temperaturas altas, estas fuerzas no son tan fuertes y se separan y se forma gas. El agua en estado sólido, cuando baja la temperatura, ¿qué es? Estas fuerzas son más fuertes, valga la redundancia, y así se forma el sólido. ¿Qué fuerzas son esas? Cohesión y adhesión. Cohesión, ¿qué era? Cohesión eran estas que están en azul, que es entre cada una, cohesión, cooperación, cohesión entre molécula y molécula. Ok, les decía, ustedes juntan una cinta, un tape, como le llamamos nosotros, y esta pues simple y sencillamente se pega a la superficie. El agua hace lo mismo, con esas fuerzas, especialmente los puentes de hidrógeno, se pueden pegar en algunas superficies. Y la última era esta, la capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? Cuando la fuerza de adhesión supera la fuerza de cohesión y estas moléculas prácticamente van trepando. Y la que trepa va jalando a otra y va jalando a otra. Entonces, prácticamente dentro de un tubo específicamente, o dentro de algo que se empieza a mojar, empieza a jalar una molécula de agua a la otra, porque se pegan, por adhesión se pegan a la superficie, por superficie y por cohesión se pega una a la otra. Entonces se van jalando. La capilaridad, aquí se las puedo mostrar, que es esa, decir que el agua moja. ¿Cómo es que moja el agua? Se transfiere a las superficies de los objetos a través de esa fuerza de adhesión. Bien. Tensión superficial es lo que ocurre justo en la parte de encima del agua, que las moléculas están muy fuertemente pegadas, entonces algunas cosas que no pesan tanto como estos dos insectos que están aquí, pueden flotar sobre el agua sin romper el agua. Esa es la piel del agua, tensión superficial. Y lo que les mencionaba de las temperaturas entre 0 y 100, el agua se mantiene líquida. ¿Por qué? Porque hay suficiente. Acuérdense que la temperatura, ¿qué es? La temperatura simple y sencillamente es la vibración de los átomos. Entre más caliente, más vibrantes están. Entre más fríos, más fijos están. Entre 0 y 100, los átomos no vibran tanto. Entonces, la falta de vibración, digamos, permite que se junten por las fuerzas de polaridad los, los polos positivos con los negativos a través de los puentes de hidrógeno y forman lo que conocemos como un líquido. Cuando es muy caliente, vibran demasiado y se separan uno de otro y ahí es donde existe la evaporación. Y cuando es muy frío, abajo de los 0 grados Celsius, ¿qué sucede? Dejan de vibrar del todo, hay más fuerza de la cohesión y esto pues permite que se congele. Va a depender de la altura sobre el nivel del mar porque también acuérdense que la atmósfera está empujando hacia abajo. Entre más cerca del mar estamos, el agua va a hervir, digamos, a una mayor temperatura porque hay presión sobre el agua de la atmósfera. Y eso pues no permite que se separen tan fácil. No digamos arriba, ya en las montañas más altas, el agua hierve más rápido porque hay menos presión atmosférica. Y la escala de pH, que era lo último, ¿no? Acuérdense que de 0 a 14, 7 es un número neutro, de 0 a 7 es ácido, de 7 en adelante es alcalino o básico también. Y les ponía algunos ejemplos de algunas sustancias que en esta escala de pH son ya sea ácidas o básicas, muchas de ellas pues son sustancias orgánicas. Básicamente eso es todo para nuestro repaso el día de hoy. Les deseo, pues, lógicamente muchos éxitos y que repasen y estudien
por su cuenta para el examen que nos viene la próxima semana. Bien, jóvenes, ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos vemos entonces en la siguiente clase.